Muy bien, continuando con la explicación, quedó claro cómo se hace lo que es el análisis de peligros y tengan en cuenta siempre lo que está acá resaltado, ¿no? Que la evaluación de riesgo será registrada para cada paso del proceso, incluyendo una breve justificación de la probabilidad y de la gravedad. Muy bien. Los peligros críticos deben ser considerados PCC. Los peligros mayores deben ser considerados PCC y los peligros menores deben ser evaluados por el equipo HACCP. Y los peligros insignificantes obviamente son controlados por las buenas prácticas de manufactura. Esto de aquí va a quedar un poquito más claro con el siguiente principio. ¿De acuerdo? Hablamos de medidas de control. Entonces, estas medidas de control o una medida de control es una acción que disminuye a niveles aceptables la posibilidad de ocurrencia de peligro. Se debe determinar qué medidas preventivas ya existen en el proceso y cuáles se pueden implementar. Cada peligro a controlar debe tener al menos una medida de control, es decir, yo hice mi análisis de peligros, identifiqué mi peligro, ok, perfecto, determiné su severidad, probabilidad y analicé mis peligros y determiné que es un peligro significativo. Lo voy a incluir en mi plan HACCP. Entonces yo tengo que tener una medida de control para este peligro. Sí o sí, todo peligro identificado y determinado debe tener una medida de control. ¿Ok? Acá vemos, por ejemplo, la leche cruda, el peligro significativo son patógenos vegetativos, ¿de acuerdo? ¿Y qué medida de control voy a tener yo? La pasteurización. ¿Por qué? Porque este es el método mediante el cual yo voy a controlar estos patógenos. Lo mismo pasa con las verduras para conservas con el Clostridium botulinum, que medida de control es el procesamiento térmico adecuado. Y tenemos ahí otros ejemplos, por ejemplo el producto terminado X, en el cual tengo un producto identificado que pueden ser fragmentos de metal. Por los mismos equipos que se utilizan, que puede haber desprendimiento de hojas o cuchillas, por ejemplo, cuando se hace el fileteo de pescado o por ejemplo también el corte de alcachofas o el corte de espárragos, qué sé yo, ¿no? X productos. Entonces puede haber presencia de fragmentos de metal y yo veo que tiene una incidencia alta, es muy probable que ocurra, entonces yo lo puedo considerar un peligro significativo. Entonces mi medida de control, ¿cuál va a ser? Detector de metal. ¿Y qué pasa con los peligros que no son significativos? Ellos también tienen una medida de control, pero la medida de control mayormente se basa en lo que es la aplicación de BPM-IPOES, ¿no? Un buen programa de limpieza y sanitización, y basta. O sea, pero todo peligro tiene que tener una medida de control. Ahora, identificar las medidas de control. Medidas de control son factores, acciones y actividades que pueden ser usadas para controlar un peligro de calidad o seguridad identificado. Eso quedó claro. Medidas de control deben eliminar, controlar o reducir el efecto de un peligro a niveles aceptables. ¿De acuerdo? Esto es lo que debemos tener siempre en mente y siempre claro. Perdón por el pulso. ¿Ok? Medidas de control deben eliminar, controlar o reducir el efecto de un peligro a niveles aceptables. ¿Ok? Las medidas de control, por ejemplo, para peligros biológicos, normalmente son la pasteurización, que es la aplicación de temperatura, acidificación, control de pH, el encurtido, la adición de sal, el secado, la reducción de actividad de agua o la deshidratación, ¿no? Prevención de la contaminación cruzada, la esterilización. Y las medidas de control para peligros químicos tenemos mayormente que son el programa de aseguramiento de la calidad del proveedor, certificados de análisis firmado y con especificaciones, programas de sanitización de químicos aprobados, pruebas de antibióticos, periodo de retención de químicos para control de cosechas, correcto etiquetado, productos con alérgenos, etcétera, ¿no? O sea, esos son los controles que mayormente o medidas de control que se realizan para ciertos tipos de peligros. Y en cuanto a las medidas de control para peligros físicos, tenemos los tamices para lo que son no metálicos, como pueden ser astillas o piedritas, etcétera, los protectores de pantallas, filtros, los detectores metálicos, imanes, como el que vimos en el ejemplo anterior. Una política de control de vidrios puede ser desde no permitir el uso de vidrios sino de micas,
o los vidrios que haya, tenerlos protegidos, no sé, con cintas adhesivas, cosa que si hubiese algún rompimiento o se quebrara alguno de estos, no hubiera desprendimiento de partículas o de fragmentos de vidrios. De acuerdo, otras medidas de control, tenemos la aplicación de BPM o el uso de palets plásticos y no de maderas. ¿Por qué? Porque en las maderas pueden haber plagas, se pueden meter plagas. Entonces son ya medidas que uno adopta identificando el peligro que pueda haber presente. ¿Ok? De una vez que hemos analizado los peligros, vamos a determinar cuál de estas etapas o por la presencia de ese peligro va a ser un PCC o un punto crítico de control. Y ese es el segundo principio HACCP. El punto crítico de control es una etapa en la cual el control debe ser aplicado esencialmente para prevenir, eliminar o reducir los peligros a niveles aceptables. ¿Ok? Ejemplo, en frutas secas la medida de control de fragmentos de metal es el uso de detectores de metales en el envasado. Y yo puedo considerar esto como un PCC. ¿Por qué? Porque es común y muy frecuente el uso de cuchillas. Entonces es muy probable que se desprendan. ¿De acuerdo? Entonces, si no pasa por un detector de metal, no va a haber ningún otro procedimiento, otro proceso, otra etapa que las pueda eliminar, ¿de acuerdo? O reducir. Identificar qué empaque, qué caja, qué frasco, en X presentación que sea, o qué lote está presentando fragmentos de metal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esto es un punto crítico de control. ¿Y un punto de control cuál es? El punto de control es una etapa en el proceso donde el control puede perderse sin presentar un peligro significativo para la seguridad del alimento. ¿Ok? Es decir, se pueden controlar factores biológicos, físicos o químicos. Ejemplo, en frutas secas, la medida de control de fragmentos de metal es el uso de imanes después de la selección. ¿Ok? Entonces uno va viendo, normalmente ¿qué pasa? Todas las etapas de un proceso productivo son puntos de control, pero no todos son puntos críticos de control. ¿De acuerdo? Todos necesitan un control, obviamente, va a haber un cuidado en todas las etapas, pero va a haber etapas que son esencialmente importantes y van a requerir un mayor control o aplicación de algo más. ¿De acuerdo? Entonces, mi punto crítico de control también es aquel que más adelante no va a haber ninguna etapa que me ayude a prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro presente. ¿Okay? Por ejemplo, si mi proceso requiere, por ejemplo, un peligro identificado es la presencia de patógenos, ¿no? Por ejemplo, salmonela, por ejemplo, qué sé yo, en harina de pescado, en producción de harina de pescado. ¿Okay? Tengo todas las etapas, pero la etapa crucial en lo que es la deshidratación o secado netamente para obtener harina es precisamente eso, la etapa de secado. ¿Y qué se utiliza en la etapa de secado? Se utiliza temperatura, ¿cierto? Presión también, pero la presión no es lo que nos va a ayudar a controlar el patógeno, sino la temperatura, ¿cierto? Una temperatura mayor a 70 grados definitivamente va a eliminar la presencia de este patógeno, la presencia de salmonela. ¿Qué pasa si yo no considero esto como un PCC? Más adelante no va a haber otro procesamiento, otro proceso térmico que me ayude a la eliminación de este patógeno. Entonces, al no haber otra etapa posterior, definitivamente y sí o sí, esta tiene que ser un punto crítico de control. ¿Y cómo vamos a determinar eso? No solamente es por lo que les acabo de decir, sino que hay un procedimiento para ello. Se utiliza una herramienta que es un árbol de decisiones, que es lo que vamos a ver. Pero para esto hay que tener en cuenta que si se ha identificado un peligro en una fase donde se justifique efectuar un control necesario para salvaguardar la inocuidad, y si no existe ninguna medida de control en esa fase o en cualquier otra, entonces el producto o el proceso deberá modificarse en esa fase o en cualquier fase anterior o posterior a fin de incluir una medida de control. Toda etapa tiene que tener una medida de control. Toda. Tiene que justificarse de esa forma, ¿ok? Muy bien, entonces
el equipo HACCP va a determinar los puntos críticos de control basándose en los resultados de análisis de peligros. ¿Se dan cuenta que es una cadena? Desde que hemos empezado a lo que son desde los pasos preliminares hasta acá, todo tiene una secuencia, ¿sí? ¿Qué nos está permitiendo todo esto? Obtener información, recabar información. Muy bien, entonces los peligros potenciales que necesitan ser abordados en un plan HACCP son aquellos que fueron identificados durante el procedimiento de análisis de peligros, como los que si no son controlados efectivamente es razonable que causen enfermedades o daños. Pueden haber varias etapas dentro de un sistema procesador de alimentos en donde se pueden controlar los peligros biológicos, químicos o físicos hasta cierto punto. Sin embargo, es probable que existan solo algunas etapas donde una pérdida de control tenga como consecuencia la producción de un alimento potencialmente inseguro. Estas etapas son los PCC de un plan HACCP. ¿Ok? Sí queda claro, ¿verdad? Es justamente lo que les estaba explicando hace un momento, pero en otras palabras. Vamos a ver unos ejemplos de medidas de control y posibles PCC o puntos de control. Lo que les hablaba, por ejemplo, la leche, ¿no? El peligro identificado de los patógenos entéricos. Mi medida de control para patógenos, sí o sí, una aplicación de temperatura, en este caso la pasteurización, para prevenir la recontaminación. El punto de control, la pasteurización, y también tenemos lo que es la manipulación postproceso. Es decir, para mi pasteurización, mi punto de control va a ser el pasteurizador. ¿Ok? Esta es la etapa, o esta es mi medida de control, perdón, o la etapa también. Este es mi punto de control. ¿A dónde yo voy a controlar? ¿De acuerdo? Yo voy a controlar el pasteurizador, que esté funcionando a la temperatura adecuada, en el tiempo adecuado. Y también tenemos lo que es la prevención de recontaminación, ¿no? Que esto, mi punto de control va a ser la manipulación post-proceso. Definitivamente va a ser mi PCC, porque en la pasteurización va a ser la última etapa en la que yo voy a poder controlar estos patógenos. Y de acá va a ser un punto de control. Igual tenemos aquí diferentes ejemplos donde se puede ver bien esto. Pero más que todo, la determinación de PCC la vamos a ver con la utilización del árbol de decisiones. Que esta es una secuencia lógica de preguntas que se aplica a cada peligro para ayudar a determinar si es un punto crítico de control o si es un punto de control. ¿Okay? Este es mi árbol de decisiones. Consta de 4 preguntas. Yo me hago la primera pregunta, ¿no? Y una vez que he identificado mi peligro, agarro mi peligro y me respondo yo a mí mismo las siguientes preguntas. ¿Existen las medidas preventivas para los peligros identificados? ¿Sí o no? ¿Ok? Si es no, entonces, ¿el control es necesario en este paso por seguridad? Si es sí, entonces no es un PCC. ¿Ok? Si es sí, entonces mi pregunta 2. ¿El paso está diseñado específicamente para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia del peligro? Si es sí, entonces es un PCC. ¿Por qué? Porque este paso está diseñado específicamente para eliminar o reducir, ahí está, a un nivel aceptable la posible presencia del peligro. ¿Okay? El PCC es netamente la etapa. ¿Okay? Mi punto crítico de control es mi etapa, pero yo estoy viendo en esa etapa cuál es mi peligro significativo. ¿Okay? Entonces yo pongo, si esa etapa o ese paso está diseñado específicamente para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia del peligro que yo identifiqué. Si es sí, es un PCC. ¿Por qué? Porque ese está específicamente diseñado, es decir, no va a haber otra etapa que me ayude a controlar ese peligro. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es no? Ahí no termina todo. Continúo. Entonces, ¿podría producirte una contaminación o incrementarse a niveles aceptables? Si es no, entonces no es un PCC. No está diseñado específicamente y no produciría ninguna contaminación o incrementarse a niveles inaceptables, entonces no es un PCC. Pero si es sí, entonces voy a la pregunta 4. En este caso, un paso o acción posterior eliminará o reducirá los peligros a un nivel aceptable. Si es sí, es decir, es que hay un paso o acción posterior para eliminar el peligro, entonces no es un PCC.
Entonces yo debo tenerme aquí y continuar con el siguiente peligro. O sea, esto de acá tengo que aplicarlo a cada peligro que yo encuentre en cada etapa. Pero si mi respuesta a esta pregunta es no, entonces es un PCC, porque no va a haber ningún paso posterior que va a eliminar el peligro a un nivel aceptable. ¿De acuerdo? Es casi similar a la pregunta 2, pero cuando vemos las realidades en planta muchas veces encontramos que el equipo puede, puede estar no diseñado para controlar el peligro, pero me puede producir una contaminación, ¿me entienden? Entonces, puede que por respuesta a esta pregunta determinamos que no es un PCC, pero llegados a la pregunta 4 y vemos que no hay acciones más adelante, entonces yo tengo que determinar que es un PCC y tengo que identificar o proponer o plantear medidas de control específicas para esta etapa. ¿Entienden? Y las que no son PCC obviamente son puntos de control. Digamos que todas las etapas son puntos de control. Muy bien. Entonces vamos a repasar un poco lo que era la primera pregunta. ¿Recuerdan? Era, ¿existen las medidas preventivas para los peligros identificados? Si se contestara sí, si existen medidas preventivas en este momento o si hemos previsto su instauración en la fase anterior del estudio, que es el análisis de peligros y medidas preventivas para ellos, en este caso pasaremos a la pregunta 2. Si la respuesta es no, es decir, si no hay medidas preventivas posibles ni se pueden instaurar, entonces debemos preguntarnos si es necesario el control en esta etapa para la seguridad del producto. En caso de no considerarlo necesario, entonces no estamos ante un PCC y podemos pasar a considerar el siguiente peligro. Sin embargo, si esta consideración de innecesario se debe a que va a existir un control posterior, debemos asegurarnos de que efectivamente se aplicará dicho control. Muy bien, entonces vimos que pasamos a la pregunta 2, la llamaremos P2, ¿ok? El paso está diseñado específicamente para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia del peligro. Saber si la etapa en sí está concebida o no para eliminar ese peligro. Así, por ejemplo, una etapa de almacenamiento frigorífico. Ten en cuenta, frigorífico, temperatura de un producto perecedero está concebida para disminuir o eliminar el crecimiento microbiano, o una etapa de esterilización comercial de una conserva está concebida para eliminar cualquier contaminación microbiológica anteriormente producida. Es necesario tener en cuenta los factores técnicos de la etapa del proceso, tales como temperatura o tiempos estandarizados de la misma, pH obtenido, concentración de sal, límite de detección en caso de detectores de metales, en fin, etc. Y relacionándolos correcta y racionalmente con el peligro definido en esa etapa. Para ello puede ser necesario, al igual que en la definición de los peligros y las medidas preventivas, contar con apoyo de información bibliográfica y de expertos, etc. Es por eso que tenemos al equipo HACCP. Y si en caso, aún fuera el equipo HACCP no contara con esas nociones o esos conocimientos, se podría tener la ayuda de un personal externo, un asesor, un consultor, etc., ¿no? Y también siempre revisar información bibliográfica, pero bibliográfica validada, reconocida, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta eso. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces esta etapa es PCC, para el peligro analizado. Lo notaremos y pasaremos a estudiar la siguiente etapa o peligro, ¿de acuerdo? Si la respuesta es no, entonces pasamos a la pregunta 3. Y vamos a ver qué pasa en la pregunta 3. ¿Podría producirse una contaminación o incrementarse a niveles aceptables? Es necesario hacer una aclaración llegada a esta pregunta. Este árbol de decisiones de la OMS y del Códex Alimentario se diseñó en su momento con una visión sobre el sistema HACCP muy centrada en los peligros microbiológicos, ¿de acuerdo? Se centraban mucho a los peligros microbiológicos. A ello se debe la formulación de esta pregunta, que usa términos como contaminación o aumento del peligro. A pesar de este enfoque microbiológico se debe adoptar una visión más amplia, que incluye también los peligros físicos y químicos, ¿ok? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta el diagrama de flujo en conjunto, tener una visión general del proceso, no solo de la etapa que es objeto de estudio, y considerando las condiciones ambientales de la producción y el efecto acumulativo que sobre el peligro estudiado puedan ejercer las etapas siguientes. La información adicional disponible y la experiencia del equipo HACCP son importantes para considerar correctamente estos aspectos.
¿de acuerdo? Hay que considerar los 3 peligros, ¿de acuerdo? Hemos dicho que vamos a identificar los peligros, que ya sabemos que pueden ser microbiológicos, físicos o químicos, ¿ok? Es como una pequeña aclaración nada más. Se debe pensar al menos en las siguientes cuestiones: si las materias primas son fuente o no del peligro que estamos estudiando. Para obtener conclusiones correctas deben manejarse datos epidemiológicos, datos sobre el comportamiento de los proveedores, en fin, etc. Si el ambiente o lugar donde se realiza el proceso puede ser fuente de contaminación a través del tiempo, personal, vectores, etc. Si el diseño de la planta de producción permitirá la extensión o generalización del peligro vía contaminaciones cruzadas. Si la temperatura en que se desarrolla el proceso tendrá influencia sobre el aumento o permanencia del peligro o no. Si los periodos de espera entre etapas o los tiempos muertos en el proceso tendrán influencia sobre el aumento del peligro o no. Las variaciones de las condiciones intrínsecas del producto, hablo de pH, actividad de agua, concentración salina, etc., y su influencia sobre los posibles peligros. Y también hay que tener en cuenta o pensar que si realmente el peligro considerado en una etapa determinada seguirá siéndolo al final del proceso o en el producto final. En muchas ocasiones esta pregunta del árbol de decisiones sirve para descartar racionalmente peligros que habíamos considerado durante el análisis de peligros, llegando a la conclusión de que, dadas las condiciones del proceso o del producto, no eran realmente peligros o tenían muy escasa significación, por no llegar al producto final, eliminarse a lo largo del proceso de forma normal, etc. O cuando menos que no es necesario establecer un PCC para ellos. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces esta etapa no es un PCC para el peligro analizado. Lo notaremos y pasaremos a estudiar la siguiente etapa o peligro. Y si la respuesta es sí, entonces pasamos a la pregunta 4, la cual nos dice que si este es un paso o acción, o si existe un paso o posterior a acción que eliminará o reducirá los peligros a un nivel aceptable. Esta pregunta está pensada para permitir la presencia de un peligro en una etapa o etapas determinadas, cuando va a existir una etapa posterior que elimine o reduzca aceptablemente dicho peligro. Así se disminuye el número de puntos donde se ha de ejercer un control, prestando especial atención solo a aquellos donde esté el fundamental, que es el punto crítico de control. Ejemplos claros de etapas posteriores que eliminan o reducen los peligros son los tratamientos térmicos, en el caso de contaminaciones microbianas, obviamente, o los filtrados o tamizados en casos de peligros físicos. Sin embargo, es necesario valorar cuidadosamente la efectividad de estas etapas, dado que vamos a eliminar controles en algunas fases de función de ello. Por ejemplo, un tratamiento pasteurizante tras varias etapas de manipulación de un producto, con tiempos de espera entre ellas, ¿es suficiente garantía de seguridad hasta el punto de no considerar necesarios controles complementarios sobre higiene y manipulación en las etapas previas a dicha pasteurización? La decisión debe meditarse suficientemente, teniendo en cuenta sobre todo las garantías de salubridad del producto. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces esta etapa es PCC para el peligro analizado. Lo anotaremos y pasaremos a estudiar la siguiente etapa o peligro. Y si la respuesta es sí, entonces no es un PCC para el peligro estudiado. De la misma forma lo anotaremos en la tabla correspondiente y pasaremos a analizar la siguiente etapa o peligro. ¿De acuerdo? Aquí vemos más o menos un ejemplo, una tabla de lo conforme vamos avanzando, ¿no? En lo que es, por ejemplo, determinación de PCC para las etapas del proceso de empaque de mango fresco, que es el producto que habíamos visto hace un momento también como ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la etapa, que es la recepción de empezado de materia prima. ¿Ok? Recuerden que tenemos el diagrama de flujo y cada etapa del diagrama de flujo va a estar incluido en mi análisis de peligros. ¿Por qué? Porque es en cada etapa en la que yo voy a identificar los peligros que estime por conveniente, biológico, químico, físico, basándome en ¿qué? En la probabilidad de ocurrencia, basándome en la data histórica, basándome en la misma naturaleza de la materia prima o de los factores que tengan que ver mucho en esa etapa o en ese proceso, ¿no? Aquí vemos las respuestas, por ejemplo, que identificamos peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos. Una anotación muy importante es tener, por ejemplo, mi peligro biológico es contaminación cruzada por parte de los manipuladores o presencia de patógenos, por ejemplo. Pero yo simplemente no puedo poner contaminación cruzada, presencia de patógenos. No, tengo que especificar cuáles
ese microorganismo o ese patógeno presente. ¿De acuerdo? Tengo que especificar qué patógeno es. Y si hubieran varios, exponerlos, ¿no? Estafilococcus aureus, salmonella, etcétera, lo que yo estime conveniente. Pero sí o sí tengo que identificar, tengo que colocarlo. Muchos de los errores y observaciones que se ven en los plan HACCP, específicamente en los análisis de peligros, es eso, que en el peligro identificado no colocan qué organismo es en sí, sino que simplemente ponen presencia de patógenos, de sobrevivencia de patógeno, o contaminación por patógenos, etc. ¿De acuerdo? Siempre tenganlo muy en claro eso. Tenemos el peligro químico, presencia de residuos de pesticidas, contaminación cruzada por pesticidas de combustibles, uso de desinfectantes en el área. ¿Ok? Eso es también una observación. Si tengo residuos de pesticidas, ¿qué pesticidas? Dirán, qué tedioso. No, es que es muy amplio. ¿Ok? ¿Por qué digo muy amplio? Porque si yo voy a reducir a niveles aceptables algo, o voy a verificar que esté a niveles aceptables, no todos los residuos tienen el mismo nivel de aceptabilidad, ¿sí? Y tampoco no todos tienen la misma presencia o incidencia en un producto. Yo siempre tengo que trabajar en claro, ¿no? Decir qué precisamente o específicamente qué peligro es. Porque yo no puedo trabajar a modo general. Yo no puedo decir pesticidas, pero oye, ¿qué pesticidas es? ¿Sí? Muy bien, no sé, pues de repente es, pues, qué sé yo, un organoclorado, un fosforoclorado, sí, muy bien, DDT, hexaclorobenceno, en fin, ¿no? Tengo que identificarlo bien. En cuanto a las peligros físicos, tenemos la contaminación del producto con metales extraños, restos de plástico, polvo, exacto, especificar, no solamente poner materiales extraños, ¿no? Sino tengo que poner restos de plástico, polvo, metales, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí voy respondiendo pregunta por pregunta, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Entonces yo voy determinando si es un punto crítico de control o no. Por ejemplo, en el caso del mango, determiné que en el lavado y desinfección tengo un peligro biológico que es la contaminación por sobrevivencia de microorganismos patógenos, Escherichia coli, salmonella. Entonces, mi respuesta a mis preguntas fue sí, a la primera, que me permitió pasar a la pregunta 2, y la respuesta a mi pregunta 2 fue sí. ¿Y recuerdan qué pasaba cuando mi pregunta 2 era sí? Pueden ver su árbol de decisiones. Automáticamente es un TCC. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver eso. Ahora vamos a analizar un pequeño detalle que no sé si se han dado cuenta. Presencia, sobrevivencia, ¿sí? Son términos que tengo que tener muy en claro, ¿okay? Presencia de residuos pesticidas, ¿no? Depende en qué etapa, en mi recepción. Es porque mi producto en sí, mi materia prima, ha traído esos componentes. Es mango, va a haber presencia de pesticidas. Yo tengo que determinar si esto va a meritar un punto crítico de control o no. Pero hay presencia de pesticidas. ¿Yo cómo lo puedo controlar? De repente solicitar a mis proveedores el estudio de pesticidas, ¿no? Un certificado de análisis de laboratorio. Puedo requerir a mi proveedor. Y en caso mi proveedor no lo tuviera, yo puedo hacer yo mismo un muestreo y enviar, solicitar los resultados o los análisis. Normalmente los resultados de pesticidas demoran mucho en realizar los análisis, o demoran cierto pequeño tiempo, que de repente, como es producto fresco, no me va a valer tener mi muestra, avanzar con la producción y después esperar recibir los resultados. Entonces para ello que tengo que trabajar con ¿qué? A nivel de proveedores. Entonces mi medida de control aquí puede ser ¿qué? Solicitar análisis de pesticidas a los proveedores. Trabajar con proveedores acreditados, básicamente que me den el certificado de análisis, ¿no? Muy bien,
Esta es una pequeña explicación, espero que les haya quedado en claro. Cualquier consulta me pueden escribir al correo sin ningún problema, me pueden llamar. ¿Okay? Pasamos al principio 3, al paso 8, que es el establecimiento de límites críticos de control para cada PCC. De una vez que yo me he dado el trabajo de haber identificado todos mis peligros etapas por etapa y haberme hecho las preguntas en cada peligro y haber determinado cuál es un punto crítico de control y cuál simplemente es un punto de control, yo voy a coger todos los que son puntos críticos de control y ¿qué voy a hacer? Voy a establecerles límites. Y estos límites se llaman límites críticos. ¿Okay? ¿Y qué es un límite crítico? Los límites críticos son criterios, ¿sí?, que distinguen lo aceptable de lo no aceptable, lo seguro de lo inseguro. ¿Sí? Es muy sencillo de entender. Son parámetros de tolerancia para la seguridad o aceptación del producto, los límites del control. Un límite crítico representa la línea divisoria que se utiliza para juzgar si una operación está produciendo productos inocuos. El límite crítico establecido deberá ser validado para demostrar que cumple con la función asignada y el objetivo del sistema. ¿A qué refiero cuando sea validado? Es tener la seguridad de que en el futuro no me va a representar ningún problema, ¿okay? O que en el futuro, en el línea de tiempo, me va a dar los resultados que he esperado, los resultados que se vieron en los análisis que se hicieron para determinar que realmente cumplen. Ejemplo, hablamos del secado, por ejemplo, en el ejemplo de harina de pescado, ¿no? Decíamos en la etapa de secado que es un PCC. ¿Por qué? Porque la aplicación de temperatura va a controlar mis patógenos. ¿Sí? Perfecto. ¿Pero qué temperatura? Por bibliografía, por referencia, por data histórica científica y todo, yo sé que es 70 grados centígrados. Pero a mí no me basta con que varias revistas científicas o hayan habido trabajos o etcétera diga que 70 grados centígrados no va a sobrevivir ningún patógeno. Yo tengo que tener la seguridad. Entonces, ¿qué hago? Valido. ¿Ok? Contrato un laboratorio acreditado. ¿Para qué? Para que me hagan las pruebas. ¿En qué consiste esta prueba? En específico, para la etapa de secado. Sacar muestra posterior cuando sale antes y después de la etapa de secado, justo en la temperatura que yo estoy solicitando, 70 grados centígrados. ¿Ok? Entonces ver cómo salen los resultados, cuánto es la carga microbiana antes en el ingreso a esta etapa y cuánto es la carga microbiana a la salida de esta etapa, a la temperatura indicada, en este caso 70 grados centígrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacen? Y también ver como cuánto funciona, ¿no? Ya depende del laboratorio qué medidas o qué tipo de análisis vayan a realizar, dependiendo también la etapa que ustedes estén solicitando. Entonces ellos van a hacer muestreos, y lo van a mandar al laboratorio para análisis, y mediante dichos análisis y también la obtención de los resultados y aplicación de repente de métodos estadísticos, van a determinar que efectivamente esa temperatura sirve para reducir o eliminar la presencia de patógenos en el producto. Entonces, de esta forma, ¿qué pasa? Yo ya tengo validado esta etapa. ¿Okay? Ejemplos de límites críticos: temperatura, tiempo, dimensiones físicas, ¿no? pH, velocidad de flujo, peso, niveles de humedad, actividad de agua, viscosidad, velocidad de la línea, concentración de sal, etc. Riesgo de que un PCC no alcance su límite crítico. ¿Cuál sería el riesgo si mi PCC no alcance el límite crítico que yo le estoy estableciendo? Puede pasar que existe el potencial de desarrollar un alimento peligroso para la salud, obviamente. No alcanzar un límite crítico puede indicar evidencia de que existe un riesgo directo para la salud. Ejemplo, detección de salmonela en un producto listo para ser consumido, que sería gravísimo. Evidencia de que un riesgo directo para la salud se puede desarrollar. Un alimento no producido bajo las condiciones seguras. ¿Qué fuentes me ayudan a establecer mi límite crítico? Esto ya lo hemos visto: artículos de revistas científicas, documentos de gobierno, regulaciones.
Muy bien. Estudios e investigaciones hechos en plantas de proceso, autoridades del proceso, consultores expertos en la industria, fabricantes de equipos, otros. Vamos a algunos ejemplos de límites críticos. Para patógenos bacterianos no esporulados. Ese es mi peligro. Mi PCC en la etapa de pasteurización. Y mi límite crítico para mi pasteurización debe ser 72 grados centígrados por lo menos durante 15 segundos. Yo estoy estableciendo qué temperatura y qué tiempo. Estoy estableciendo temperatura y tiempo como límite crítico para mi pasteurización, específicamente 72 grados centígrados por lo menos durante 15 segundos. Entonces yo debo que validar si este tiempo y esta temperatura realmente me van a asegurar a mí que no haya presencia de patógenos bacterianos después de la pasteurización. Y tenemos diferentes otros ejemplos que pueden verlos, ¿no? Actividad de agua con rangos, siempre es con rangos, ¿no? Siempre, específicamente, porque es un límite. Ahora, existen lo que también llamamos límites operativos, y muchas veces suele haber confusión en estos términos. Ya vimos lo que son límites críticos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son los límites operativos? Es sencillo, son parámetros que exceden aquellos necesarios para la seguridad y son establecidos por razones distintas a la seguridad de los alimentos. Son más restrictivos y se establecen al nivel que se alcanzaría antes de que infringe el límite crítico, es decir, tienen por fin impedir una desviación de los límites críticos. Puede ser que les suene un poco confuso todas esas terminologías, pero básicamente esos son los límites en los que se mantiene un proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, mi límite crítico es 70 grados centígrados porque sé que a esa temperatura no va a haber sobrevivencia de patógenos, pero mi límite operativo, es decir, el límite que por producción me he fijado que mi operario no va a bajar, que esa máquina no puede trabajar, de repente es 90 o 100 grados. ¿Me dejo entender? Vamos a verlo mejor acá. ¿Ok? Esos son mis límites críticos. ¿Sí? No sé, X sea temperatura, sea tiempo, sea actividad de agua, sea lo que sea. Este es mi límite crítico. ¿Ok? Si yo me desvío, si estoy por debajo de mi límite crítico o fuera de mi límite crítico, va a haber obviamente una medida correctora que la vamos a ver. Y acá tengo mi límite operativo, que mayormente es un poco más restrictivo que los límites críticos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo tengo mi límite operativo por debajo de lo establecido, pero aún por encima de mi límite crítico, se tiene que hacer un ajuste del proceso. Es decir, no pasa nada. ¿Ok? Pero si yo bajo mi límite crítico, esto sí requiere una medida correctora. ¿Ok? Aquí vemos que mi proceso normalmente se sitúa por encima de mi límite operativo. O sea, es lo normal. Si yo bajo, pero estoy dentro de mi límite crítico, solamente un ajuste de proceso y no pasó nada. Pero si yo me desvío demasiado y me pierdo en los límites críticos, es decir, estoy por debajo del límite crítico, yo tengo que hacer una medida correctora. ¿Y eso normalmente qué pasa? ¿O en qué término lo podemos entender mejor? Reproceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el producto que cayó en esta etapa sí o sí requiere una medida correctora que generalmente es reproceso. ¿Cómo regreso? Si por ejemplo, vuelvo a mi etapa de secado, mi límite es 70, llegó a 65 o a 69, ¿qué hago? Mi medida correctora, no puedo dejar que esto pase a los molinos o que pase y se ensaque, no puedo. ¿Por qué? Porque va a haber posibilidad de sobrevivencia de patógenos, porque esta línea me dice que por debajo puede haber sobrevivencia de patógenos y yo no me puedo arriesgar. Entonces, ¿qué hago? Reproceso. ¿Qué hago? Retorno mi producto antes del proceso de secado o a la entrada para que pase de nuevo y tenga el tratamiento térmico debido. Y esa es mi medida correctora. Pero ¿qué pasa si normalmente mi límite operativo es 95, por ejemplo, o 99 y cayó a 95? No pasa nada, ajusto mi proceso, ajusto mi equipo y continúo normal. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi límite crítico. No sé si me deja entender, espero que sí. Posiblemente el proceso requiere un ajuste cuando excede el límite operativo, que es lo que acabamos de ver, ajustes de proceso.
y el fabricante debe corregirlos para impedir una pérdida de control, es decir, para que no siga desviándose, ¿okay? Para que no haya posibilidad de que se pierda, ¿okay? Y la necesidad de deshacerse de un producto, eso sí se evalúa, ¿ok? Muy bien, entonces yo ya identifiqué mis peligros, determiné a ver si es que es un punto crítico de control. Para los puntos críticos de control identifiqué o establecí mis límites críticos. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo mis límites críticos, pero ahí no termina. ¿Qué prosigue? Lo que prosigue es establecer un sistema de vigilancia, es decir, estar seguros que no se va a bajar de ese límite crítico o no nos vamos a salir del límite crítico. Tener esa seguridad. ¿Y yo voy a tener esa seguridad cómo? Teniendo un sistema de vigilancia. La vigilancia es la medición o observación programada para comprobar si un punto crítico de control está bajo control, es decir, no supera los límites críticos o no está por debajo de los límites críticos, depende de lo que yo establezca. Dichas observaciones se registran para futuras verificaciones y se realizan de manera continua o periódica para garantizar que el punto crítico de control está bajo control. ¿Cuáles son los objetivos de esta vigilancia? Es medir el grado de eficiencia con que opera el sistema del PCC. Determinar en qué momento el nivel de funcionamiento del sistema está provocando una pérdida de control en el punto crítico de control. Por ejemplo, cuando hay una desviación del límite crítico. Establecer registros. Esto es importante. Todo se tiene que documentar y la vigilancia más que todo. ¿Ok? Todo en sí se va a documentar. Pero yo voy a tener registros de que estoy realizando esta vigilancia. ¿Por qué? Si yo no tengo registros, no tengo evidencia. Esto lo van a relacionar todo, absolutamente todo, lo que sea registro, siempre pónganlo perdón la letra, como evidencia. ¿Por qué? ¿Evidencia de qué? Evidencia ante cualquier tipo de auditoría o también evidencia ante... Siempre los jefes piden respuestas, piden explicaciones. Entonces, ¿yo cómo puedo sustentar que no se perdió en ningún momento el control en cuanto a lo que son los límites críticos? Es decir, que durante toda la producción se mantuvo los límites críticos y la producción fue óptima con mis registros. ¿Cómo yo le demuestro al auditor que mis medidas son tales que jamás, nunca, en mi proceso productivo, nos hemos desviado con los registros? ¿Okay? Registro es evidencia, ante todo. Registro, hasta si no fuera para PCC, mi registro es para demostrar que algo se ha hecho. Hay una frase que dice, si no está escrito, no se hizo. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno establecer registros que reflejen el nivel de funcionamiento del sistema de los PCC para cumplir los requisitos del plan HACCP. Ahora, ¿por qué es importante el monitoreo o la vigilancia? Para saber cuándo el PCC está fuera de control, identificar problemas antes de que ocurran, establecer con exactitud la causa del problema. Es parte de la verificación, es una prueba debida de diligencia. Si no está anotado, no sucedió lo que les decía. ¿Cuáles son los 5 aspectos de la vigilancia o monitoreo? Tenemos que hacernos o establecer o responder a esto. ¿Qué monitorear? ¿Dónde monitorear? ¿Cómo monitorear? ¿Cuándo monitorear? ¿Y quién lo va a monitorear? ¿Qué se vigilará o qué se monitoreará? ¿No? La vigilancia puede significar medir una característica de un producto o de un proceso para determinar su conformidad con un límite crítico. Entre los ejemplos pueden mencionarse, ¿no? ¿Qué voy a vigilar? La medición del tiempo y la temperatura de un tratamiento térmico. ¿Qué voy a vigilar? La medición de temperaturas de almacenamiento en frío, la medición del pH, la medición de la acidez, la determinación de la humedad o la determinación de la actividad de agua, la determinación de la medición de parámetros de hermeticidad de un sellado. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a vigilar eso? Para la vigilancia de los PCCs sea eficaz, es preciso que el equipo de medición esté bien seleccionado y calibrado. Eso es muy importante. El equipo debe estar bien seleccionado y calibrado. Todos los equipos deben tener un programa de calibración o de verificación, pero específicamente aquellos instrumentos o equipos que están destinados para la vigilancia del PCC, sí o sí,
sí o sí tienen que tener su calibración y verificación. Pero sí o sí la calibración, uno ya establece las frecuencias. Normalmente el certificado de calibración tiene una validez anual, ¿no? Anualmente puedo yo ir calibrando mis equipos o mis instrumentos, dependiendo del uso y la sensibilidad, como también puede ser cada 6 meses, yo lo establezco. Pero no solamente queden calibrados, también tengo que establecer un programa de verificación, es decir, estar seguros de que mi equipo empezó calibrado, me lo dieron calibrado, perfecto, pero de que no hubo un mal manipuleo, una mala praxis que hicieron que mi equipo se desviara o se descalibrara. Yo tengo que verificar que mi calibración se mantiene tal cual. ¿Y cómo hago esto yo? Puedo hacer, por ejemplo, tener un termómetro patrón, ¿no? Tener un termómetro el cual que está calibrado perfectamente, pero no lo uso para el trabajo cotidiano diario, ¿no? Y simplemente contrasto el termómetro que sí estoy utilizando diariamente con el termómetro patrón, y tienen que ser los mismos, ¿de acuerdo? Tienen que marcar las mismas temperaturas. O en el caso de balanzas, tener pesas patrón. En el manómetro, medición de presión, también tener un manómetro patrón, ¿sí? Entonces es necesario que mis equipos estén calibrados. Ahora, si yo tengo varios termómetros, va a ser un poco imposible, o por costos, calibrar todos. Pero yo puedo verificarlos, porque si tengo un termómetro patrón, siempre es importante tener un instrumento patrón, ¿sí? Pero calibrado. A menos que yo use, si yo tengo, por ejemplo, el uso de tolvas, es una sola tolva o 2 tolvas, ese equipo sí o sí tiene que estar calibrado. Pero son instrumentos más numerosos, como manómetros o como termómetros, que hay, por ejemplo, en calderos, equipos, cocinas. Ok, no voy a calibrar todos los termómetros de planta, pero sí realmente puedo calibrar los que yo estime más importantes, pero siempre tengo que tener un termómetro patrón o un manómetro patrón, ¿ok? Siempre tener un instrumento patrón. Dicho equipo variará según el atributo que se está vigilando. Entre el equipo de vigilancia se encuentran lo que les decíamos los termómetros, relojes, básculas, medidores de pH, medidores de actividad de agua, equipo para análisis químicos. Ahora, yo puedo calibrar mi reloj, pero otra forma en la cual yo también puedo validar o ver que mi reloj esté funcionando bien, ¿cómo sería? Puedo entrar a ver la página de INACAL y ver qué hora es, ¿no? Entonces, son formas que uno busca, pero sí o sí tiene que estar calibrado. De repente eso es lo que les dije de la página, puede ser como un método de verificación de urgencia, ¿no? Pero sí o sí tienen que estar calibrados. Ahora, ¿cómo se vigilará? Los procedimientos de vigilancia deben dar a conocer los resultados de forma rápida, en tiempo real, y evitar procedimientos analíticos largos. ¿Okay? Por este motivo y por el gran tamaño de las muestras que se necesitarían para detectar microorganismos a niveles que causen enfermedad, los ensayos microbiológicos son poco eficaces para vigilar los PCC. Obviamente demoraría un montón de tiempo. En lugar de ello se prefieren las mediciones físicas y químicas, ¿no? pH, actividad de agua, tiempo, temperatura, porque pueden efectuarse rápidamente y a menudo están relacionados con el control microbiológico del proceso. ¿Okay? Es por eso que se controla esto, se monitorea esto, se vigila esto, los parámetros, ¿no? Las temperaturas, los tiempos, mi límite crítico. ¿Okay? ¿Cómo se vigilará? Los operarios o personal asignado deben ser capacitados en el uso adecuado del equipo de vigilancia, y se les debe proporcionar una descripción clara de cómo debe efectuarse la tarea. Todo debe estar estandarizado. Es decir, se va a usar el termómetro, ok, pero ¿cómo se va a usar el termómetro? ¿Sí? Entonces, toda esa tarea, ¿cómo va a ser la obtención de muestra? ¿En dónde voy a recibir la muestra? Muy bien, entonces todo eso de ahí se tiene que detallar en un procedimiento, el procedimiento de vigilancia, ¿ok? Y como esto ya va a estar estandarizado, no importa el personal que esté, porque el personal muchas veces rota o se cambia de personal en una empresa. Entonces, para el personal que llegue ya va a estar descrito de manera clara cómo se va a realizar la vigilancia, pero siempre se tiene que capacitar al personal. Eso es sí o sí, la capacitación es muy importante. Ahora, también tengo que establecer cuándo voy a vigilar.
La vigilancia puede ser continua o discontinua. Siempre que sea posible se prefiere la vigilancia continua. Este se presta bien para muchos tipos de métodos físicos o químicos. Entre estos pueden mencionarse la medición del tiempo y la temperatura de un proceso de pasteurización o tratamiento de autoclave, la comprobación de cada empaque de espinaca congelada picada mecánicamente con un detector de metales, la vigilancia de los cierres de los frascos de vidrio haciéndolos pasar por un detector de fallas, ¿no? Para que sea efectiva la vigilancia continua, hace falta examinar periódicamente sus resultados y adoptar las medidas apropiadas. El tiempo que transcurra entre una y otra comprobación es importante, ya que está directamente relacionada con la cantidad de productos que puede verse afectada por una desviación de un límite crítico. Ahora, ¿cuándo se va a vigilar? ¿No? Cuando se aplica la vigilancia discontinua, la frecuencia debe determinarse sobre la base del conocimiento histórico que se tenga tanto del producto como del proceso. Estas son algunas interrogantes cuyas respuestas pueden ayudar a determinar la frecuencia correcta, ¿no? ¿Cuánto varía normalmente el proceso? ¿Cuán cercanos están los límites operativos de los límites críticos? ¿No? Viendo eso también. ¿Cuánto producto está dispuesto el fabricante a arriesgar si se produce una desviación del límite crítico? Si yo no puedo arriesgar, no quiero arriesgar bastante, entonces mis intervalos de vigilancia van a ser mucho más estrictos, más seguidos. ¿Por qué? Porque yo no me puedo permitir una desviación. ¿Por qué? Porque de repente, dependiendo mi capacidad de proceso, es muy amplia. Entonces, por minuto o por hora me salen una infinidad de productos. Entonces, una pequeña desviación, la más mínima que sea, por mi capacidad de planta, mi capacidad de producción, me va a botar un montón de productos defectuosos. Y yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque eso es pérdida. Entonces, dependiendo de todo ello, yo voy a establecer mi frecuencia, ¿no? Mi cuándo. Ahora, ¿quién va a efectuar esta vigilancia? Al desarrollarse un plan HACCP, hay que preocuparse de designar a la persona que estará a cargo de efectuar la vigilancia de cada PCC. La selección puede hacerse, por ejemplo, el personal de la línea de producción, los operadores de equipo, los supervisores, personal de mantenimiento, personal de aseguramiento de la calidad. Una vez nombrada la persona responsable de vigilar un PCC, éste debe recibir una adecuada capacitación. ¿Okay? En las técnicas de vigilancia del PCC, comprender totalmente la importancia de la vigilancia del PCC, tener fácil acceso, estar cerca de la actividad que se debe vigilar. No puedo poner a alguien a controlar una etapa cuando trabaja en otra y está lejos, ¿me entienden? Entonces no se puede. Documentar de forma precisa cada actividad de vigilancia. Tener autoridad para adoptar la medida necesaria tal como lo establece el plan HACCP. Es decir, no puedo poner un personal simplemente que mire y me anote, se desvió a las 10:40, anotado. No, tiene que ser un personal que tome la decisión. Se desvió al momento. Jefe de producción, jefe de turno, ¿sabes qué? Reprocesa o haz esto o haz lo otro, reportar y adoptar las medidas necesarias urgentes. Les dije que cuando hay una desviación de PCC, es decir, está por debajo o por encima de lo que establezca el límite crítico, por ejemplo, mi temperatura tiene que ser mayor o igual a 70, mi temperatura está por debajo, en 69 o en 60. Entonces, el personal que está efectuando la vigilancia tiene que adoptar las acciones correctivas necesarias y establecidas ante una desviación del límite crítico en un PCC. Muy bien. No simplemente se puede quedar a anotar, no. Tiene que decir qué acciones se va a tomar. Mejor dicho, hacer que se cumplan las acciones correctivas para la desviación del PCC, que es lo que vamos a ver en el siguiente paso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desvía? E informar de inmediato si se produce una desviación del límite crítico. Ahí ven el ejemplo, son los límites críticos, se establece qué concentraciones, para el lavado y desinfección, cómo se va a hacer, el monitoreo y quién va a hacerlo, ¿no? Y siempre para la persona que haga la verificación, siempre tiene que haber alguien que lo supervise. Es decir, yo no puedo ser juez y parte, yo no puedo decir vigilé y firmar y ya quedó. No, tiene que haber alguien que supervise y que dé fe de que realmente se hizo esa vigilancia. ¿Okay? Porque yo simplemente puedo escribir, anotar y firmar y quedó, pero no. Tiene que haber alguien que diga que efectivamente esa persona sí realizó ese trabajo.
que puede ser su jefe inmediato, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces yo ya analicé identifiqué mis peligros, fijé mis puntos críticos de control, determiné mis límites críticos para ese punto crítico de control, establecí mi vigilancia para ese punto crítico. Pero ¿qué pasa cuando se desvía? Lo que hablábamos, ¿no? Hay una desviación del límite crítico en mi punto crítico de control. Yo tengo que establecer medidas correctivas o acciones correctivas. Y mi acción correctiva es cualquier acción a tomar cuando los resultados del monitoreo de un PCC del proceso indican una pérdida de control. Establecer la acción correctiva a tomar cuando el monitoreo indica que un determinado PCC no está bajo control debe desarrollar acciones correctivas específicas para cada PCC. O sea, debe haber acciones correctivas específicas para cada PCC del sistema HACCP a fin de encargarse de las decisiones cuando se produzcan. Es decir, como yo tengo mis PCC y mis límites críticos ya establecidos y también tengo establecida ya mi sistema de vigilancia, yo tengo que tener establecido también qué acciones correctivas voy a tomar en caso se perdiera el control, es decir, en caso hubieran desviaciones. Tengo que tenerlo ya documentado en un procedimiento. Hablamos que todo está estandarizado. Entonces tiene que estar en un documento escrito o descrito y ser de conocimiento de todos qué se tiene que hacer cuando existen esas desviaciones. Y esas son mis acciones correctivas. Las acciones deben asegurar de que se haya puesto bajo control el PCC. Las acciones tomadas también deben incluir la disposición apropiada del producto afectado. Los procedimientos de desviación y disposición del producto deben ser documentados en los registros, que eso ya quedó clarísimo, todo tiene que estar registrado. Tenemos que debe aplicarse el siguiente procedimiento para controlar las desviaciones. ¿Okay? Yo tengo que identificar primero mi desviación. ¿Qué se desvió? El fabricante debe establecer un sistema para identificar las desviaciones cuando ocurran. ¿Okay? Tengo que aislar el producto afectado. Todo producto afectado, es decir, que fue procesado después de la última fase que se comprobó que el PCC estaba bajo control, debe ser aislado. El producto aislado debe ser marcado claramente, por ejemplo, con etiquetas permanentes que contengan información sobre el número de retención, producto, cantidad, fecha y razón por la que se retuvo ese producto. Nombre de la persona que lo retuvo. ¿Okay? Tiene que estar identificado. ¿Por qué? Para que no haya confusiones y se mezclen o se confundan con la producción que está bien. ¿Okay? El productor debe mantener el control del producto desde la fecha de retención hasta la fecha de eliminación final. Luego tenemos que evaluar el producto afectado. La evaluación del producto debe ser efectuada por una persona cualificada. Por ejemplo, las desviaciones que se produzcan en el tratamiento térmico deberían ser evaluadas por una persona competente en ese tratamiento o por un centro de referencia especializado. Ahora veremos cuál es el procedimiento para adoptar medidas correctivas. El programa de medidas correctivas del productor debe incluir los siguientes elementos: investigación para determinar la causa de la desviación, es importante, medidas eficaces para prevenir la repetición de una desviación y la verificación de la eficacia de la medida correctora adoptada. ¿Qué registro debe mantenerse de las desviaciones y acciones correctivas? Yo diría todo, pero vamos a ser un poco más específicos. La siguiente información acerca de desviaciones y medidas correctoras debe registrarse: el producto con su código, la fecha de producción, la fecha de retención, la fecha de liberación, el motivo por el cual se retuvo el producto, la cantidad de producto retenido, si son no sé cuántos sacos, cuántos kilos, cuántos vinos, cuántos, etcétera. Resultados de la evaluación: cantidad analizada, informe de análisis, número y naturaleza de defectos, firma del personal responsable de la retención y evaluación, eliminación del producto retenido si es que esto procediera, ¿no? Autorización firmada de la eliminación. Por ejemplo, ¿cómo digo eliminación? Por ejemplo, si hay, por ejemplo, tuvimos harina de pescado, ¿ok? Tengo harina de pescado en el cual presenta, por ejemplo, proteína animal, pero está prohibido la presencia de proteína animal en harina de pescado, o sea, es ausencia total. Si fuera salmonela también es ausencia, si no se permite. Pero ¿qué pasa? Yo puedo someterlo a tratamiento térmico
y se solucionó, mi reproceso funcionó y se salvó el producto. Pero ¿qué pasa con la presencia de proteína animal? Esto es imposible de retirarlo. Entonces, ¿cuál es la única solución para ello? Incinerar el producto. ¿De acuerdo? A esto se refiere con eliminación del producto obtenido. Es un ejemplo que se me vino a la mente para ser un poco más específicos. Ahora, ¿qué registros deben mantenerse de las desviaciones y acciones correctivas? ¿Okay? La medida correctiva a causa de la desviación identificada, medida correctora adoptada para corregir la deficiencia, seguimiento y evaluación de la eficacia de la medida, la fecha y la firma del responsable. Aquí vemos algún ejemplo. Vamos cómo va creciendo nuestra tablita. Punto crítico, límite crítico, las respuestas de mi vigilancia, para mi establecimiento de vigilancia de punto crítico de control, las acciones correctivas que yo voy a tener en caso se desvíe, mi límite crítico, mis actividades de verificación y mis registros, obviamente, que tienen que estar, ¿no? En pocas palabras, verificación es hacerlo bien. ¿De acuerdo? Verificación es la aplicación de procedimientos, métodos, ensayos, auditorías, muestreos adicionales al monitoreo para determinar el cumplimiento del plan HACCP. Estamos pasando ya al paso 11, que es establecimiento de procedimientos de verificación. El otro fue establecimiento, no se confundan, ¿ok? El paso 9 fue establecimiento de un sistema de vigilancia para el PCC, ¿ok? Y este es el establecimiento de procedimientos de verificación. ¿De qué? De mi sistema, de mi plan. Voy a ver yo que realmente esto está funcionando. O sea, verificación es hacerlo bien. Es la aplicación de procedimientos, métodos, ensayos, auditorías, muestreos adicionales al monitoreo para determinar el cumplimiento del plan HACCP, ¿ok? Yo ya hice todo, identifiqué mis peligros, determiné cuáles son mis PCC, establecí mis límites críticos, establecí mi sistema de vigilancia, establecí mis acciones correctivas en caso hubiese una desviación. Entonces, ¿qué prosigue? Verificar que eso está funcionando. O sea, verificar que eso funciona en la realidad, que esto da cumplimiento del plan HACCP. ¿Ok? ¿Me deja entender? Establecer procedimientos de verificación, determinar si este sistema HACCP está trabajando correctamente, incluye auditorías, revisión de procedimientos, pruebas, muestreos al azar y análisis. La frecuencia debería ser suficiente para confirmar que el sistema HACCP está trabajando eficientemente. Las actividades de verificación o tipo son la revisión de resultados de monitoreos de PCC, de las validaciones, auditorías, revisión del sistema HACCP, evaluación de productos, la calibración del producto, la toma de muestras seleccionadas y sus análisis. ¿Cuáles son los ejemplos de actividades de verificación? ¿No? La validación de mi plan HACCP, yo voy a validar mi plan HACCP, las auditorías del plan HACCP, las calibraciones de los equipos, la toma de muestras seleccionadas y sus análisis, ¿no? Yo puedo muestrear mi producto, tomar una muestra, mandar a analizarlo y según el resultado que es, por ejemplo, libre de patógenos o el producto es inocuo, yo voy a decir de que sí está funcionando los procedimientos que estoy teniendo. Pero no es suficiente eso, tengo que ver, por ejemplo, si mis equipos están calibrados, ¿ok? Dame mis certificados de calibración y todo eso. La validación es se está haciendo las cosas bien, ¿no? Un proceso formal que debe llevarse a cabo antes de la implementación del plan HACCP, ¿no? Que era la validación de mis PCC, de mi límite crítico, ¿no? Es el acto de evaluar si mi plan HACCP para un producto y proceso determinado se identifica y controla debidamente todos los peligros significativos para la inocuidad de alimentos o los reduce a un nivel aceptable. Una de las diferencias en palabras cortas es que verificación es ver hacia el pasado, es decir, ver también los registros y ver si es que realmente se hizo, estoy verificando que se está haciendo bien. Y mi validación es que se está haciendo bien las cosas a futuro, ¿no? Es que no me va a representar ningún problema hacia adelante. Factores pueden suscitar la necesidad de revisar el plan HACCP para comprobar si se necesitan cambios o no. Siempre se tienen que estar revisando constantemente para cambiar o mejorar, ¿no? Por ejemplo, cambios en las materias primas o productos en el proceso, ¿no? Si hay un cambio en la materia prima o producto en el proceso,
se implementó un nuevo equipo o se hizo un nuevo producto, tengo que revisar nuevamente mi plan HACCP y modificarlo si ameritara el caso. Los resultados adversos de las auditorías, ¿no? Desviaciones recurrentes, tengo que revisar por qué no está funcionando, por qué hay desviaciones recurrentes. Si mi sistema es preventivo, no deberían haber desviaciones recurrentes. Puede haber una desviación pero controlada, pero no pueden haber desviaciones recurrentes porque eso quiere decir un desperfecto en mi sistema, ¿ok? Algo está fallando, entonces tengo que replantear de nuevo mi plan HACCP. No hay información científica sobre peligros potenciales o medidas de control. No sé, si no hay información de brote de X patógeno que no estaba incluido en mi plan HACCP. No sé, una contaminación en el mar, en el agua, en los ríos o en la tierra. Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Las quejas y o rechazos de productos por parte de los consumidores también. O sea, hay quejas o rechazos, ¿qué quiere decir? Que algo anda mal. Está fallando algo en mi sistema y tengo que ver eso. ¿Y qué es la validación del plan HACCP? Hablamos de validación de PCC, ¿recuerdan? ¿Y cómo yo valido mi plan HACCP? La validación es el acto de evaluar si el plan HACCP para un producto y proceso determinado identifica y controla debidamente todos los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos o los reduce a un nivel aceptable. ¿Okay? Yo con mi verificación podría recorrer toda la planta y ver si efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Si mi producto está saliendo en las condiciones que deberían. Es decir, hacer una visión hacia atrás y ver si mi sistema estaba cumpliendo y si se ha estado cumpliendo todo lo que dice mi plan HACCP. Ahora, yo valido mi plan HACCP, ¿para qué? Para asegurarme de que en un futuro no va a haber ningún inconveniente. ¿Ok? En principio es casi lo mismo. En principio es lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿qué debe contemplar la validación del plan HACCP? Vimos lo que debía contemplar lo que era la verificación. Ahora vemos lo que debe contemplar la validación de mi plan HACCP. Revisiones de análisis de peligros, la determinación de los PCC, la justificación de los límites críticos basándose, por ejemplo, en los requisitos reglamentarios o en lo que dictan los estudios científicos actuales, en la determinación de si las actividades de vigilancia, las medidas correctoras, el sistema de documentación y registros y las actividades de verificación son apropiados. ¿Qué más debe incluir mi validación del plan HACCP? Debe incluir la revisión de informes de auditorías de HACCP, revisión de cambios introducidos al plan HACCP y su justificación, la revisión de los informes de validaciones anteriores, la revisión de los informes de desviaciones, la evaluación de la eficacia de las medidas correctoras, la revisión de la información sobre quejas de los consumidores, la revisión de las relaciones entre el plan HACCP y los programas de BPM. ¿Qué más debe incluir? La comprobación del plan HACCP es un procedimiento continuo y periódico, y las validaciones pueden programarse en una frecuencia predeterminada. Otros factores pueden suscitar la necesidad de revisar el plan para comprobar si se necesitan cambios. Son cambios en las materias primas, los productos de proceso, resultados adversos, lo que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, es más exhausto de repente hacer una data histórica, una estadística sobre quejas, sobre desviaciones, sobre también validaciones anteriores, ¿no? Para tener la seguridad de que va a seguir funcionando mi plan HACCP hasta mi próxima validación de repente, ¿no? Si yo quiero validar, o hasta mi próxima verificación, ¿ok? ¿Y en qué consisten las auditorías del plan HACCP? Hablábamos de que uno de los documentos o procesos que deben haber eran las auditorías HACCP. Estas consisten en exámenes sistemáticos e independientes que comprenden observaciones in situ, revistas, revisiones de registros, para determinar si los procedimientos y las actividades estipuladas en el plan HACCP se están aplicando. Estos exámenes son efectuados por una o más personas independientes que no participan en la aplicación del plan HACCP, es decir, como auditoría interna, o sea, no puede ser un miembro del equipo HACCP el que me haga mi auditoría HACCP, ¿no? De repente como verificación si está funcionando puede ser, pero una auditoría HACCP tiene que hacerlo un personal externo. Puede ser de la misma empresa, sí, pero de repente de otra planta, ¿ok? O del área netamente de auditorías, ¿no? Que también hay. Porque algo que no se puede hacer dentro de ningún lado es ser juez y parte, ¿ok? Las auditorías pueden llevarse a cabo para PCCs específicos y para el plan en general,
Normalmente es en general. ¿Qué es lo que se ve en la auditoría HACCP o en cualquier otro tipo de auditoría? Se ve planta y se ve documentación, registros, manuales. Dijimos de que todo debe estar registrado. Dijimos de que habían pasos o acciones que deberían estar documentadas, estandarizadas. ¿Okay? Eso es lo que se revisa en la auditoría. Y en planta ver si es que se cumple realmente también lo que está escrito. Ahora, las observaciones in situ, si las observaciones en el lugar, pueden incluir, ¿no?, la descripción del producto y el diagrama de flujo sean precisos, que se ejecute la vigilancia del PCC requerida en el plan HACCP, los procesos estén funcionando dentro de los límites críticos establecidos, que los registros se rellenen de forma fidedigna y en el momento en que se han hecho las observaciones. Normalmente, y es una buena práctica, hacer la auditoría en proceso, ¿no? De nada me sirve o de poco me sirve hacer una auditoría con planta detenida o una planta sin producción, que se puede hacer, sí, pero no estás verificando al 100% tu realidad. Entonces, lo que hace una auditoría no es ver tu incumplimiento, sino ver cuánto estás cumpliendo, ¿ok? Mayormente, cuando se hacen auditorías, la gente piensa de que uno se va para asesinar a la planta, pero no es así. No se va a ver cuántos incumplimientos hay o cuántas fallas, no. Se va a ver qué es lo que está cumpliendo. Yo te voy a decir en qué cumples según lo que tú mismo has escrito en tu plan HACCP. ¿De acuerdo? ¿Y qué registros se revisan durante la auditoría? Todos. Pero bueno, las actividades de vigilancia que se han llevado adelante en los puntos especificados en el plan HACCP, las actividades de vigilancia que se han efectuado con las frecuencias especificadas en el plan HACCP, el producto afectado ha sido controlado y se han adoptado las medidas correctoras en todos los casos, y el equipo en el cual se está trabajando ese proceso ha sido calibrado con la frecuencia especificada en el plan HACCP. Es decir, todo lo que yo he estipulado que se va a hacer o que se está haciendo en mi plan HACCP tiene que estar registrado. ¿Okay? Y la verificación también puede incluir la toma de muestras y sus análisis. Obviamente es una práctica muy realizada. Este procedimiento consiste en el muestreo periódico del producto y el análisis de las muestras para asegurarse que los límites críticos sean apropiados para la inocuidad del producto. Es decir, no solamente yo voy a ver tus registros de que si no se perdió el proceso, no estuvo fuera del límite crítico, o ver si están todos los registros en las frecuencias que hicieron, sino también asegurarme de que efectivamente, ¿cómo sé yo de que, no sé, tu termómetro pues no se descalibró, o tu equipo, o en el peor de los casos, y que se ha visto muchas veces, que no se hace la verificación y que simplemente lo llenan cuando se sabe que va a haber una revisión, una auditoría, ¿no?, una verificación del plan. Se hace un análisis y con ello se verifica también si está cumpliendo en el objetivo, ¿no?, que es tener el alimento inocuo. Y si sale que está contaminado, ¿por qué? Si supuestamente estás controlando en la frecuencia que estableciste, en la temperatura que estableciste y todo. Y eso me va a ayudar ¿a qué? A volver a revisar y replantear mi plan HACCP. ¿Ven? Todo es parte de una mejora continua. Bien. La verificación también puede incluir la toma de muestras y sus análisis. Eso ya lo hemos visto. Y si la recepción del material es un PCC y las especificaciones del producto se consideran como límites críticos, se puede realizar un muestreo específico para comprobar que el vendedor cumple con las especificaciones. Por ejemplo, en el caso de camarones cocidos, el productor puede adquirir los camarones con la garantía del proveedor de que los índices de sulfito son inferiores a 100 partes por millón. Se puede tomar una muestra para efectuar un análisis de laboratorio sobre una base trimestral a fin de asegurarse de que los índices de sulfito cumplen con lo garantizado por el proveedor. Es decir, yo me establezco frecuencias. Cada qué tiempo yo voy a hacer un muestreo para asegurarme, para decir que sí, efectivamente estoy cumpliendo, ¿no? Puedo hacer un análisis trimestral, semestral, ya va a depender mucho de lo que yo estime por conveniente. Ahora veamos cuáles son las frecuencias de verificación. Las actividades de verificación han de realizarse según un programa preestablecido que está descrito en el plan HACCP. ¿Okay? Yo voy a cumplir todo lo que está en mi plan HACCP, o siempre que existan indicios de que puede haber cambiado el estado de inocuidad del producto. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta
para las frecuencias de verificación. Observaciones en la línea de producción indican que posiblemente el PCC no está operando dentro de los límites. Las revisiones de los registros señalan una vigilancia inconstante. Las revisiones de los registros indican que los PCC están operando fuera de los límites críticos y de forma recurrente. Quejas o rechazos del producto por parte de los consumidores. Nuevos datos científicos. Son factores o consideraciones que voy a tener en cuenta para modificar mis frecuencias de verificación, ¿no? De repente hacerlo más seguido. O de repente también, como tengo más seguridad, de repente darle un plazo más lejano. Pero eso ya lo voy a determinar según haciendo esa evaluación. La frecuencia de las actividades de verificación puede cambiar con el tiempo, sí, efectivamente. Si la historia de las actividades de verificación señala que el proceso está consistentemente controlado, es posible que esto sirva de base para apoyar la disminución de la frecuencia de las actividades de comprobación sin correr riesgos. Muy bien, y llegamos por último al paso 12, que es el establecimiento de un sistema de registros y documentación, que lo hemos venido haciendo, o es una exigencia que tiene que estar dentro de los otros pasos, pero se denota con claridad como paso número 12, ¿no? Es un requisito, es así, indispensable, tener establecido un sistema de registros y de documentación. Y hablamos de registros como los registros que son evidencia escrita, lo que les decía, de que se ha llevado a cabo un acto. Un formato es la plantilla en la cual se registran los resultados de actos, ¿no? Mi formato es la plantilla en blanco y mi registro ya es esta plantilla pero llenada, o sea, con datos. Eso es un registro. Es decir, un formato lleno se convierte en un registro. ¿A qué se refiere este paso, que es el séptimo principio? Un registro muestra la historia, los controles, las desviaciones y las medidas correctoras de un proceso, incluida la eliminación de un producto, que se han producido en un punto crítico de control establecido. Pueden adoptar cualquier forma, sea gráfico de elaboración, registro escrito o registro computarizado, y es fundamental que se mantengan registros completos, actualizados, bien archivados y precisos. Mantenimiento de registros. Yo tengo que establecer un mantenimiento de registros. Un mantenimiento apropiado y preciso de registros es esencial para la aplicación de un sistema HACCP. Se debería documentar los procedimientos HACCP. La documentación y el mantenimiento de registros deberá ser acorde a la naturaleza y tamaño de la operación. El tipo de registros que se debería mantener como parte de un sistema HACCP son el plan HACCP y documentos de apoyo, los registros de monitoreo, los registros de acciones correctivas, los registros de verificación. Ahora vemos los documentos de apoyo. Son información y datos de apoyo utilizados para establecer el plan HACCP, tales como los análisis de peligro y los registros donde se documentan las bases científicas para establecer los PCC y los límites críticos. Por ejemplo, datos utilizados para establecer las medidas de control necesarias para impedir el crecimiento microbiano, o datos utilizados para determinar la duración del producto en el comercio, que es la vida comercial o la vida útil, que en el caso de sobrepasar la fecha de caducidad del producto puede afectar la inocuidad. Datos empleados para determinar la eficacia de miles de límites críticos para garantizar la inocuidad del producto, en fin. También deben figurar la lista de integrantes del equipo HACCP que habíamos hecho en pasos preliminares, ¿no? Que es el primer paso. Y sus responsabilidades, así como formularios producidos. Es decir, yo tengo que documentar todo, ¿ok? Tengo que documentar todo. Si bien es cierto, mete mi plan HACCP en específico, mis registros de monitoreo, acciones correctivas y verificación, todo lo que yo haya contemplado dentro de mi plan HACCP tiene que estar documentado. Y también sus verificaciones o monitoreos, ¿no? Que vienen a ser los registros de todos los actos que se están realizando. Ahora, se mantendrán los registros de la aplicación del plan HACCP para demostrar que éste se ajusta a los principios del sistema HACCP. Es decir, mis registros me van a decir que lo que yo he escrito en mi plan, ¿ok?, se cumple dentro de mi principio de mi sistema HACCP, es decir, se cumplen en realidad, se cumplen en planta. Estos registros se utilizan para demostrar que existe control en los PCC del proceso de elaboración de alimentos. La revisión de los registros puede resultar muy útil para identificar tendencias y para hacer los ajustes operacionales necesarios. De esa forma se pueden adoptar medidas correctoras a tiempo cuando se sobrepasa un límite crítico. Esos son otros de los registros que deben mantenerse, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden ver, tienen que revisar. Registros de verificación y validación.
Ahora, vemos la documentación de los métodos y procedimientos aplicados. Yo tengo que detallar todo, ¿ok? Deben tenerse registro de los métodos y procedimientos aplicados en el plan HACCP. Entre los ejemplos están la descripción del sistema de vigilancia del límite crítico, que incluye los métodos y los equipos utilizados, ¿no? La frecuencia y la persona que los efectuó, los planes relativos a medidas correctoras para las infracciones de los límites críticos, la descripción de los procedimientos de mantenimiento de registros, incluidas las copias de todos los formularios de registro, la descripción de los procedimientos de verificación y validación. Todo tengo que estar detallándolo y ver, ¿no? También, por ejemplo, hablábamos de mis frecuencias de calibraciones. Exacto, saber todo eso. Y finalmente veamos lo referente a los registros de capacitación del personal, que es muy importante y uno de los pilares de todo sistema, que es preciso mantener registros de todos los programas de capacitación del personal. Esto es especialmente importante para los empleados responsables de la vigilancia de límites críticos de los PCC. Mi planta puede tener problemas económicos que yo quiera, de repente una inestabilidad única que no se ha visto en una data histórica de tiempo. Entonces, por eso yo sustento de que por cuestiones contables no he podido programar capacitación para todo mi personal, pero es un pecado no programar o no tener capacitaciones para mi personal de vigilancia de PCC. Un auditor cualquiera te puede perdonar si tú sustentas que ha habido un recorte de eso, pero tiene que haber capacitación. De repente, no en la frecuencia que no estaba acostumbrado, pero se redujo, pero hay capacitación. Pero sí o sí tiene que haber capacitación para el personal de vigilancia de los PCC y para quienes se encargan de la revisión de estas desviaciones, de las medidas correctoras y de la verificación. Esos empleados deben recibir capacitación para comprender completamente cuáles son los procedimientos, métodos y medidas apropiadas que deben aplicarse respecto al control de los PCC. Deben saber lo que es un PCC y no solamente decirles: tú controla de que no baje de tal temperatura o que no se pase de esta cifra y registre, si se desvía es esto. No, tiene que tener el porqué. ¿Qué puede pasar si se desvía? Una de las preguntas muy frecuentes que se hacen o que hace un auditor cuando va es preguntarle al encargado de realizar la verificación, decirle: ¿por qué se hace eso? ¿Qué pasa si se desvía? ¿No? ¿O qué es un PCC? ¿Esa etapa es un PCC? Entonces, si la persona no responde bien, es una observación. ¿Por qué? Porque no ha sido capacitada correctamente como se debe. Entonces esa persona debe estar al tanto de todo. Debe saber qué riesgos implican, cuál es el peligro o cuáles son los peligros. ¿Cierto? Tienen que saber todo acerca de ello. Obviamente todo el personal tiene que manejar y saber tener noción de lo que está haciendo, lo que es el plan HACCP, ¿no? Pero de repente en términos más sencillos, no tan complejos como alguien que sí es de un equipo HACCP o personal como ustedes, por ejemplo, que son parte de alguno de las áreas de la empresa, ¿no? Muchas veces el personal operario son personas que sí están preparadas, pero que de repente no tienen una noción o no han tenido experiencia o conocimientos o una educación en lo que es inocuidad alimentaria. Estas son las etapas de implementación del sistema HACCP, preparándose para implementar el sistema, que es indispensable la responsabilidad de la dirección, que sin esto no hay nada, porque ellos son los que fijan todos los recursos y los procedimientos de control de la documentación. Etapa 2, estudio y planificación, que vamos a describir el producto, identificar lo que hemos visto. ¿Ok? Selección de PCC, límites críticos, selección de sistemas de vigilancia y selección de medidas correctoras. En etapa 3 es lo que es la operatividad del sistema HACCP, que yo voy a establecer un sistema de registros, control de productos no conformes y su recuperación, control de equipos y métodos de medición. Aquí está, si bien es cierto, lo que hemos visto son los pasos y los principios del sistema HACCP, muchas veces para implementar un sistema HACCP se varía mucho el orden, ¿no? Entonces, normalmente se recurre a esto, pero siempre cumpliendo los 12 pasos del sistema HACCP. ¿De acuerdo? Y por último, la etapa 4, que es el mantenimiento de la certificación del sistema. Tiene que haber comunicación del equipo HACCP, el sistema de comprobación y cambios en la política de la empresa. Muy bien, eso ha sido todo. Por favor, repasen nuevamente
el video si es necesario, lean bien el material que tienen, las diapositivas, las presentaciones. Ha habido diapositivas en las cuales he pasado, porque ustedes tienen que revisarlas. Ante cualquier duda o consulta, no duden en ponerse en contacto conmigo. Con mucho gusto les responderé todas las dudas que tengan, inclusive si son aplicadas a la empresa que están trabajando. La idea es tenerlo en claro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces repasen todo y nos vemos en el próximo unidad.